Los movimientos sindicales han tenido cambios importantes, sobre todo desde 2018. Y para hablar de ello, hoy en la Sala 4 TV tenemos a dos expertos, Blanca Jiménez y Carlos Altamirano. Un gusto que estén aquí, bienvenidos. Por favor, el público de la Sala 4 TV ya sabe que ustedes mismos nos presentan sus credenciales, así que, Blanca, por favor, bienvenida. Cuéntanos un poco de ti. Gracias, Paola. Mi nombre es Blanca Jiménez. Yo estoy estudiando el doctorado en estudios laborales en la UAM Iztapalapa con una tesis titulada Reestructuración productiva y configuración sociotécnica, el caso de Ford Cuautitlán en un periodo de 2018 a 2025. Gracias. Gracias, Blanca. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, compañeras, compañeros. La 4 TV, soy Carlos Altamirano, soy colaborador del Instituto Nacional de Formación Política de nuestro partido Movimiento Morena y colaboro en el sector trabajo, en donde trabajamos con sindicatos, cooperativas y lo que es el gran movimiento urbano popular. Y a nivel sindical, pues tenemos más de un 80% de nuestra clase trabajadora y solamente un 11% está sindicalizado. Pues si nos pueden, por favor, abrir la sala poniéndonos en contexto de cómo ha cambiado el mundo laboral a partir del 2018. Claro que sí. Revisando esta coyuntura de 2018, hablando del sector automotriz, se dan cambios importantes en las decisiones y en las estrategias empresariales para ver qué tipo de automóviles se producen. En el caso de Ford, 2018 es un parteaguas porque deja de producir autos de combustión interna, como lo es Ford Fiesta, a introducir una nueva línea, como lo es Mustang Mach-E, en torno a la electromovilidad y electrificación de un auto con un costo 4 veces mayor del Ford Fiesta, y eso lo vuelve una planta atractiva, teniendo como base la matriz Ford Motor Company en Estados Unidos y siendo México un aliado muy importante para esta importación de elementos como baterías, pero también de la exportación del auto terminado, teniendo implicaciones para las y los obreros. Eso es muy importante. Otro hito, me parece relevante mencionar, es que en México se empiezan las negociaciones para tener una nueva reforma laboral en 2019 en aras de un marco mayor, que es la negociación del TMEC con Estados Unidos, donde se colocan 3 temas importantes. El que México pudiera tener un contenido laboral importante que les estuviera marcando en ese acuerdo, y por otro lado, el contenido regional, es decir, qué tanto de las piezas que se ensamblan en México se producen aquí mismo. Y eso es, me parece que el tema que hoy mismo se va a volver a retomar en esta nueva negociación con Estados Unidos. Y el otro tema es ver qué tanto la introducción de nuevas tecnologías realmente impactan o mejoran las condiciones laborales de las y los trabajadores. Pues principalmente plantearemos como de 2018 a 2026, pero el antes. El modelo neoliberal de 1982, que iniciaría en el 82 hasta el 2018, empezó a desmantelar al sindicalismo. Empezaron, inclusive, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, aquel 1 de enero de 1994, generaría un gran rompimiento dentro de la sociedad, que fueron nuestros pueblos originarios, específicamente el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como tal, lo vimos también una lucha constante que se dio y golpeteo desde el gobierno, que fue hacia los sindicatos, hacia la organización. Lo vimos con Luz y Fuerza del Centro, cómo lo desmantelan de una manera terrible, en donde fue una violencia total que se vivió. Se vivió inclusive cuando aquel presidente que llega y roba la presidencia de homónimo a mí, Carlos Salinas de Gortari, con el ataque que se da principalmente a la quina, ¿no? Vemos procesos contra el sindicalismo muy fuertes, ¿no? Devastadores. Y si hay un gran cambio, y entraré prácticamente por el tiempo, entre el año 2018, a la llegada de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, hay una negociación a través de los trabajadores, hay una clase trabajadora que se empieza a beneficiar. Lo vemos prácticamente con el aumento del salario mínimo, ¿no? Del 2018 al 2026, que estamos en la construcción del segundo piso, tenemos un aumento de un 150% del salario mínimo. Entonces, en esos 36 años de neoliberalismo fue todo lo contrario. El salario mínimo cayó y como tal, pues bueno, la sociedad mexicana, que somos en este momento el 80% de la población mexicana, como lo mencionaba anteriormente, somos una clase
clase trabajadora, ¿no? Y solamente tenemos un 11% de nosotros como clase trabajadora que está sindicalizada, ¿no? Entonces tenemos una reconstrucción de nuestro estado de bienestar y la reforma, como bien la compañera Blanca mencionaba, del 1 de mayo del año 2019, conlleva también a un fomento y un apoyo a los sindicatos. Pero bueno, estamos en esta construcción. Y con este contexto, ¿cuál es el panorama del movimiento sindical actual en nuestro país? Bueno, me gustaría agregar un poco en ese tema que es importante retomar lo que es el sindicalismo corporativista que ha ido marcando muchos momentos históricos de nuestro país. Por ejemplo, con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la CROM, la CROC, son centrales obreras de larga data que han ido transitando muchos momentos históricos, económicos, políticos de México, y que hoy vemos que se están reposicionando. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo esas bases obreras, porque me parece que hay un cambio. Si bien es cierto, con esta reforma laboral del 2019 se abre la gran oportunidad de tener sindicatos no solo de este tipo corporativistas, sino independientes, donde las y los trabajadores pueden organizarse y crear nuevos espacios de apoyo laboral. También es cierto que hoy coexisten ambas, tanto el sindicalismo corporativista que está recobrando fuerza hoy, por ejemplo, la CTM con Teresa Medina, y hablando el caso específico de Ford Cuautitlán, donde la CTM todos estos años ha tenido cabida, pero ¿qué pasa con los sindicatos que se han empoderado desde una visión más independiente? Por ejemplo, la Volkswagen Puebla o Audi, que nació como una automotriz con un sindicato independiente desde que llegó a México en 2017, apoyado por Volkswagen de esa misma data, desde ese mismo tiempo del 60, en el periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Hoy vemos que hay un cambio en esta visión. Sin embargo, me parece que todavía hay que fortalecer mucho de las bases de los trabajadores y de los liderazgos también de los sindicatos, porque no pueden seguir las mismas condiciones aunque se haya abierto la oportunidad. Es decir, cuando uno entrevista a los trabajadores, a los obreros que están en el día a día, en las plantas de producción, en el ensamblado, ellos no notan de manera inmediata estos cambios. Es decir, si hay acuerdos muchos entre sindicato y empresa, y esa es otra relación. El sindicato no es neutro siempre, no siempre está negociando hacia los intereses o con los intereses de las y los trabajadores, sino que también se negocia con las empresas, que ese es otro actor que está presente, y que justo para tratar de romper con este neoliberalismo y con estas fuerzas productivas del capital, pues es lo que hay que tomar en cuenta, poner al centro a las y los trabajadores, porque el capital siempre encuentra formas para seguir produciendo, para generar ganancias, y es ahí donde no podemos perder de vista el bienestar de las y los trabajadores. Sí, yo sumando a lo que muy bien dice la compañera Blanca, la próxima doctora Blanca, mencionaría también lo que pasa el 1 de mayo del 2026, cuando nuestra compañera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, convoca a diferentes líderes sindicales y ella menciona lo que es la primavera laboral. Y esta primavera laboral, más allá de un romanticismo, en los hechos tiene que funcionar. Y es algo importante que tiene que ver sobre todo con nuestro poder adquisitivo que perdimos, ¿no? Perdimos durante 36 años una pérdida que fue el salario mínimo, uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y esta reconstrucción de lo que se llama el estado de bienestar no solamente tiene que ser para los compañeros sindicalistas, ¿no? Sino para todos los mexicanos. Como bien sabemos, hemos iniciado un movimiento en el cual, por el bien de todo México, son primero los más necesitados, que es los pobres, ¿no? Andrés Manuel López Obrador nos ha inculcado esta parte y es como nosotros trabajamos desde la formación política, y es algo muy importante, ¿no? Mencionar todos los aspectos que se están dando principalmente en materia laboral, ¿no? Hoy en día, la Blanca mencionaba el hecho de el TEMEC, que es el que nos estamos enfrentando el día de hoy, que estamos hoy precisamente 27. a 27, empezamos una revisión. Es importante separar y decir que es una revisión, no una renegociación.
¿Y qué implica una revisión como tal? Hay una revisión en materia principalmente con respecto, también hay una parte que tiene que ver, que es la cláusula 23, ¿no? El capítulo laboral del TME, que es el 23. Que es esta cláusula en donde yo los invito a todos, por favor, que nos informemos de qué trata la cláusula 23, porque también aplica algo que no pasaba en el que se firmó en el 2016, 17 y en el 18 se aprueba, ¿no? Que fue con Enrique Peña Nieto como tal, que lo firma, junto con Donald Trump en ese momento, y no abordaba lo que tiene que ver el tema de la propiedad intelectual. Uno de los temas importantísimos que conlleva toda la inteligencia artificial, a todas las aplicaciones, y es materia de nuestras juventudes, en donde los jóvenes están trabajando prácticamente ahí y no hay una regularización. Por lo tanto, se entra en este momento con la Secretaría de Economía, con Marcelo Ebrard principalmente al frente, anteriormente con Relaciones Exteriores y actualmente con la Secretaría de Economía, plantea puntos muy importantes. Se han dado mesas de negociación, nos ha invitado a la comunidad académica, tanto como la comunidad laboral, para que estén yendo y estemos dialogando sobre ello. Eso es algo muy importante que se está dando. Entonces, el sindicalismo como tal, si lo menciono yo, es un 11% que tenemos en México, pero necesitamos que más mexicanos tengamos un contrato colectivo de trabajo, no como en mi caso, que tengamos un contrato individual, sino hay grandes diferencias de trabajar como grupo, como agremiados. Son muchas las ventajas que hay como tal. Y se está trabajando en ello, ¿no? ¿Cuáles serían las perspectivas de tener realmente un cambio profundo, más allá de una simulación de la situación? Bueno, a mí me gustaría agregar que hay que siempre ver el sindicalismo con dos perspectivas, tanto la económica como la política. Y una de ellas es que en México tenemos 3 sectores productivos: la parte primaria agrícola, la parte de la industria, donde cabe la industria de electrónicos, automotriz, farmacéutica, pero también hay otro sector que nos dicen los datos que ha crecido mucho, y es el sector servicios. En este sector servicios también hay sindicatos, también hay personas que se quieren agrupar en sindicatos, en este tipo de organizaciones, para mejorar sus condiciones laborales. Y las perspectivas es que ya no podemos hablar solo de estos grandes sindicatos o de las centrales más grandes obreras en México, que han representado mucho la industria de México. También hoy es necesario hablar de todas las trabajadoras de plataformas en línea como Uber, como Didi, pero también los de repartidores de comida, todo este tema que en México ha crecido, la logística. Todos hemos recibido hemos pedido algo por Amazon o estas grandes empresas, y ese es otro tipo de trabajo donde México ha crecido en la cuestión logística y de entrega de paquetes, y ellos también tienen derechos laborales. Entonces, ese es el otro sector. Vemos lo agrícola, que es importante atenderlo, la parte industrial, que es muy necesaria porque es lo que genera, al menos la industria automotriz genera un 4% al Producto Interno Bruto, y también el sector servicios, que es donde vemos que está el mayor número de personas laborando en este momento en México, y que desde ahí decirle a la audiencia que pueden, quienes estén en este sector, buscar sindicatos que ya estén operando o crear los propios. También incluso hay, con este tema del emprendedurismo y de la economía cooperativista, solidaria, también desde ahí se pueden crear nuevos sindicatos. Entonces, es una área de oportunidad, me parece, el sector servicios, porque es donde está la mayor parte de la economía laboral informal, mucho de ello, pero es sector servicios. Y en cuanto a retomar qué se mencionó en esta reforma laboral del 2019, bueno, una era el aumento al salario mínimo, que eso es algo que han visto la sociedad, las personas. Otro es que ha habido como más respeto al contrato colectivo de trabajo, menos outsourcing, aunque no desaparece el outsourcing, y es importante también ver cuándo está bien justificado el outsourcing en los espacios laborales. Y por otro lado, el tema de
de estos contratos que puedan ser, darle certidumbre a las personas, porque hoy vemos en outsourcing mucho de estas relaciones laborales donde se firman contratos temporales por 3 meses, 6 meses, y aún así las empresas no te lo respetan y las personas se quedan, las pueden despedir a 1 mes o a 15 días. Y esa es la trampa un poco del outsourcing, que me parece que no se quitó en 2019, sigue ahí presente, y ahí sería un área de oportunidad importante para México, las instituciones y las empresas, por supuesto. Sí, hay varios puntos que menciona muy bien Blanca, específicamente el tema del outsourcing, ¿no? Como tal, sí hay una regularización con la reforma del 1 de mayo del 2019, en donde se prohíbe, pero en los hechos no se ha dado como tal. Entonces es muy importante que nosotros como trabajadores estemos vigilando, porque son contratos por prestaciones de servicio Profesionales, y por tiempo determinado, ¿no? En donde te establece un tiempo y como tal no puedes cotizar al seguro social, y a su vez tiene todo lo que tiene que generar, no generas antigüedad, y bueno, se están generando, ¿no? Mucho lo estamos viendo en este momento, sobre todo en el tema de las aplicaciones que mencionaba, ¿no? Fue una gran batalla que se dio y específicamente tuvo que ver con el tema de la seguridad social, tener derecho a la seguridad médica. En el 2022 se regula que las plataformas se les obliga para que lo hagan, pero en los hechos no está pasando. Entonces necesitamos estar en una constante, pues estamos en una lucha, en una batalla, nos debemos estar informando, debemos de estar mencionando a través de, hoy en día hablábamos de esto, ¿no? Los lugares las juntas locales de conciliación se cambian los modelos, ahora tenemos lugares donde se puede llevar de manera rápida, son los Centros de registro laboral. centros de registro laboral como tal, en donde son mucho más rápido, se puede llevar, pero bueno, en los hechos se está llevando a cabo esto. Estamos viendo, por otro lado, en el tema sindical, me hace pensar mucho en la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la UNTA, que ha dado una gran batalla específicamente y a sumar a muchos de los trabajadores por aplicación, ¿no? En donde ellos como tal van por el tema de la toma de nota, van pues llegando a ser un sindicato, un contrato colectivo, que es lo que se busca, ¿no? Pero por otro lado también me hace pensar obviamente en la economía social y solidaria, en donde muchos del sector mexicano estamos dentro de ello, y entra la parte de las cooperativas, ¿no? Como uno de los modelos más importantes, ¿no? Lo vemos las cooperativas del agro, sobre todo en un tema ecológico, en un tema de equilibrio que se da. Estamos viendo los trazos que se están dando desde las instituciones con la Secretaría de Agricultura. Lo vemos con el nombramiento de la ingeniera Columba López, enfocada principalmente, que ella viene de todo lo de las tiendas de bienestar. Hay todo el gran proyecto estrella que se dio en el 2018 hasta el día de hoy vigente, que lo tenemos con la Secretaría de Bienestar. Hoy nuestro partido, movimiento, es presidido por la que fuera llevar al frente lo que era bienestar, ¿no? A la compañera Ariadna Montiel. Entonces creo que es todo es una congruencia que se está dando en México, ¿no? En donde la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política, a través del artículo 1 al artículo 29, que nos marca, en su momento el neoliberalismo llamaba garantías individuales, nosotros llamamos derechos humanos. Y como derechos humanos son derechos de todos, ¿no? Y es importante, dentro de ello lo vamos viendo, el derecho a la vivienda, el derecho a una salud, el derecho a la educación, es una constante que estamos, ¿no? Los derechos de todos nosotros los trabajadores son muy importantes, porque vienen detrás de nosotros, no solo los jóvenes, sino los niños que van a buscar esos espacios de trabajo. Y debemos de garantizar un México mejor y un mundo mejor. Es muy importante todo esto, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo. No sé si quieran aportar algo más, algo que quisieran decir antes de que concluyamos el programa. Sí, a mí me gustaría cerrar con 2 ideas. La primera es decir que estamos viviendo hoy en 2026 momentos de transición importantes. Hoy por la definición de este nuevo acuerdo o esta revisión del TEMEC con Estados Unidos, me parece que se va a orientar más a una relación bilateral, y eso hay que estar como al pendiente de todas las personas en México. Y por otro lado, decir que también estamos viviendo momentos de ciertas transiciones tecnológicas y de nuevas tecnologías como la electromovilidad, con esto de la electrificación y generar nuevas energías para poder para el consumo humano y para la producción de insumos como teléfonos, automóviles, electrodomésticos, entre otras cosas. Y por otro lado, decir que también la digitalización es algo que ya hoy tenemos presente, que una dimensión de esa digitalización es la inteligencia artificial, y que también nos invita a repensar y a
ponernos un poco de acuerdo en qué queremos, cómo queremos incluir esto de la inteligencia artificial en los procesos laborales, en la organización del trabajo y también en estas ocupaciones que ya tienen, en estas tareas que tienen las y los trabajadores, tanto del sector servicios como el sector industrial y del agro. Me parece importante que se generen mesas para ver cómo se va a porque se habla de este desplazamiento de la tecnología por ciertas ocupaciones, más bien la IA genera nuevos trabajos y me parece que es ahí donde hay que encontrar cómo vamos a ir ubicando nuevos espacios laborales también. Y eso no está pensado en la ley todavía de esta reforma laboral y tampoco tenemos una propuesta. Tenemos el Plan México y yo creo que al Plan México hay que agregarle una cosa como tecnológica para México, pero desde dentro, no desde, ya nos dimos cuenta que el haber sido como dependiente de los Estados Unidos hoy nos deja un poco indefensos. Tenemos que crear nuestras propias fuentes de ingresos y nuestra propia producción de materia prima, pero también de elementos, de industria, de automóviles, como lo está planteando la presidenta. Y la idea más bien es que repensemos como sociedad cuál es el papel de la tecnología, de la IA en nuestra vida personal y laboral. Yo simplemente mencionar que es importante que tengamos y sigamos dando la formación política y estamos frente a batallas comunicacionales muy fuertes, crecimientos de los neofascismos, en donde es necesario que nos estemos organizando y no lo dejemos de hacer. Para eso tenemos canales como el INFP, acérquense a las redes del Instituto Nacional de Formación Política de nuestro partido Movimiento Morena, en donde puedan tomar cursos, talleres, diplomados, totalmente gratuitos. Hay una gran oferta. Es el momento de movilizarnos, es el momento de organizarnos, porque es el tiempo de dar una gran batalla. No solamente desde el sector laboral, sino en todos los sectores nos necesita nuestro país, ¿no? En esta gran defensa de nuestra soberanía nacional. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Blanca, y muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y oportunidad de visibilizar los grandes logros que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación, sin lugar a dudas. Un placer, como siempre. Yo soy Paola Medina y esto es La 4TV.